Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Hoy, recordarles, estamos en todas las plataformas en las que continuamente nos comunicamos con ustedes. Estamos en vivo en radio, 93.5 en FM. Estamos en vivo en internet, monumental.co.cr. Estamos en vivo en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en vivo en el Facebook Live de Noticia Monumental. Ya hay 30 personas con nosotros en 10 segundos. Gracias por acompañarnos. También estamos esta noche a las 8 de la noche en Canal 2 y a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que para todas las personas que nos observan y nos escuchan, a las 2:09 en la radio, a las 8:09 en Canal 2 y a las 9:39 en la repetición. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a la gente que nos hace el reporte de sintonía también, a Gustavo Oces, a Catherine Guevara, a Limsin Sequeira, a Gabriela Gutiérrez, a Carlos Cuyuch, a Ronnie Castro, a Juan Pablo Mora, a Ileana Vargas. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Hoy vamos a hacer un programa que es especial, tiene que ver con el tema ambiental directamente y tiene que ver con los corales. Si usted no conoce mucho de corales, igual que yo no soy experto en corales y me he preparado durante las últimas horas para hacer la entrevista, realmente uno queda fascinado de el mundo que encierran estos seres vivos que son los corales. Realmente es impresionante lo que significan para los ecosistemas, las amenazas que están cerniéndose en este momento sobre los corales y el colapso que puede generar que se acaben los corales alrededor del mundo. Así es que hoy invité a dos personas. José Marín está a mi izquierda, de Raising Coral Costa Rica. José, ¿qué tal? Bienvenido. Mucho gusto. Un saludo para todos los oyentes y bueno, pues agradecer el espacio, agradecerte a vos, Randall, y a Monumental por facilitarnos pues este momento. Gracias por estar con nosotros. Y a mi derecha está Beatriz Naranjo, que es del colectivo Pélagos. Beatriz, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De parte del colectivo Pélagos, somos un colectivo que busca involucrar a la sociedad en temas ambientales, acercarlos al océano, y este programa se presta excelente para ese fin. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, pero te comiste la primera pregunta, porque la primera pregunta es ¿qué era el colectivo Pélagos? Ok, el colectivo, sí, ya. Pero lo puedes ampliar, no ahorita importa. lo amplío. Sí, dale, sí. Adelante, vamos de una vez. Okay, ¿Qué bueno, es Colectivo Pélagos? Somos un colectivo, y cuando digo colectivo me refiero a que somos personas con diferentes, estudiamos diferentes carreras, tenemos diferentes historias de vida. Algunos somos biólogos marinos, otros son diseñadores gráficos, otros se dedican al mundo de la música, otros se dedican a la edición de video, a pintar murales. Somos un grupo de científicos y artistas que a través del arte, con una base científica bastante fuerte, buscamos esa conexión entre toda esa parte científica que a veces cuesta tanto entender cuando uno no es científico, y ponerla en palabras, en imágenes, en videos, en sentimientos más fáciles de entender para las personas en general, que les permita esta cercanía con el océano, su importancia y la importancia de restaurar todos esos ecosistemas. ¿Vos sos bióloga marina? Yo soy bióloga, sí. Y José, ¿qué es Raising Coral Costa Rica? Bueno, Raising Coral Costa Rica es un grupo que eventualmente va a ser una ONG, ya casi de hecho. La idea de Raising Coral, o por qué surge, es para solucionar una problemática que es el deterioro de los ecosistemas arrecifales. Esto es una problemática a nivel mundial, es sumamente grave, y más aún lo grave o lo importante que es lo rápido que está sucediendo sumamente rápido. Los organismos no pueden adaptarse al ritmo del cambio, entonces a partir de eso nace Raising Coral para empujar un poquito al ecosistema, darle un poquito de ayuda y pues eventualmente restaurarlo. Ok, a mí me parece muy interesante porque la gran mayoría del territorio planetario, del territorio costarricense, es mar.
Y yo entiendo que nosotros, los seres humanos, normalmente nos preocupamos de lo que vemos, de lo que tenemos más cerca. Y entonces Costa Rica empezó en los 80s y 90s una agenda verde muy fuerte. Pero nos olvidamos de la agenda azul. Y creo que eso tiene que ver con que todos vamos manejando y podemos ver una montaña y vemos donde la montaña está deforestada, pero realmente no podemos ver el fondo marino nunca. Y entonces hay algunos elementos que a través de los años han venido acercándonos, digamos, a ese fondo marino. Voy a decir algo muy burdo, pero bueno, así de burdo creo que es cierto. Por ejemplo, si yo digo que la sociedad hoy se preocupa por el pez payaso, digamos, poca gente me va a entender cuál es el pez payaso, pero si yo digo que la gente se preocupa por Nemo, entonces la gente, exactamente, todo el mundo ubica a Nemo. Y entonces nos hace acercarnos, digamos, a esa realidad que ha estado olvidada y muchas veces disimulada, invisibilizada. Curiosamente, uno a veces los problemas los mete bajo la alfombra, aquí los mete bajo el agua. Así es que quisiera empezar con algo muy sencillo, de que nos explicaran, por favor, Beatriz, voy a empezar con Beatriz, ¿qué es un coral? ¿Qué es un coral? Bueno, un coral es un animal. Gracias, es la primera aclaración. Es un animal, es importantísima. Sí, muchas veces. Un día soy un colega a decir es mitad animal, mitad vegetal, mitad piedra, y yo decía, ¿qué es esa locura? Es un animal. Pero es un animal. Es un animal. Es un animal. Lo que pasa es que no es un animal como el que uno está acostumbrado a pensar, ¿verdad? Un animal que camina, que nada. Este animal está sedentario. Usualmente forman colonias. Usualmente los arrecifes de coral, lo que vemos es un montón de animales conviviendo juntos. Y cuando nosotros los vemos son un montón de animalitos juntos. Son un montón de animalitos juntos, Los corales que forman arrecifes son una colonia. Y están relacionados a las medusas, a las anémonas. A las anémonas, exacto. Entonces ellos lo que tienen son unos tentáculos que usan para atrapar alimento en la columna de agua. Entonces muchas veces cuesta imaginarse que son emparentados a las medusas o a las anémonas, porque esos tentáculos suelen estar retraídos, sobre todo en el día. Y principalmente en la noche es cuando ellos abren esos tentáculos y para alimentarse de plancton, de pequeños organismos que están en la columna de agua. Permíteme ser todavía más burdo. Es que parecen una mata. Parecen una mata. Pero son animales. Pero son animales. Y generan, estaba leyendo que me parece fascinante, generan todas las funciones que genera cualquier animal. Exacto. Se alimentan, tienen reproducción sexual. Tienen reproducción sexual y asexual. Y eso, probablemente José vaya a hablar más de eso, porque en base a la reproducción asexual es en lo que se basa los esfuerzos de Raising Coral. Pero sí, son animales. Y además, José, de verse divinos, ¿para qué son importantes? Bueno, pues cumplen un montón de funciones. Imagínate que, por ejemplo, en términos de biodiversidad, ¿verdad? Cantidad de materia viva, biomasa, y también cuánta diversidad, cuántos distintos organismos encontramos en un sitio. Y los corales representan o están representados dentro de los arrecifes de coral el 25% de toda la fauna marina en términos de biodiversidad. Entonces imagínate eso, los arrecifes de coral sumados representan en territorio menos del 0.1% del océano, pero en ellos reside un cuarto de toda la vida. Entonces es muchísima la cantidad de vida, y además muchos de los organismos residen en alguna fase de su vida, están vinculados con el arrecife. Por ejemplo, el pargo, que uno se come, el parguito. Los alevines de pargo tienden a residir en el arrecife cuando son, alevines, bebés, ¿verdad? Y luego ya se van a mar abierto, pero tienen esa interacción cuando son alevines y muchos otros organismos. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué en el arrecife? Pues el arrecife los protege realmente. Los arrecifes, además de ser animales en sí, son también un poquillo más complicados. De hecho, tu amigo que te dijo que son animales, pero planta, pero un poco piedra, no está tan perdido, porque realmente, como bien dice Bea, son animales, sí, pero además de eso, de alimentarse como cualquier otro animal, ¿verdad? Alimentarse de partículas orgánicas que están en la columna de agua, tienen asociado una alga que se llama zooxantelas, es una alga simbionte. Entonces es como si nosotros tuviéramos debajo de la piel una matita que hace fotosíntesis. Microscópica, sí, como un montón, como si estuviéramos tapizados por alguitas, una cosa así. Y eso, siendo que es un alga y como cualquier otra planta, lo que hace es fotosíntesis. Entonces el coral durante el día recibe la luz solar y pues la alguita hace fotosíntesis
eso produce un montón de azúcares, etcétera, de los cuales el coral se alimenta. Y el coral, a cambio, produce igual detritos nitrogenados, como amonio y este tipo de cuestiones que la planta aprovecha. Entonces es una relación simbiótica, es una relación en que tanto el coral como el alga se benefician. Es una relación que tiene millones de años. Entonces es básicamente esto. Y de hecho el alga le da al coral muchísimo de la energía, entre un 80 y 100% en algunos casos. Y los otros animales que viven en el arrecife, ¿de qué se benefician? Ya me dijiste protección, pero ¿de qué más se benefician de los corales? Claro, bueno, en términos de protección, pues el coral forma una muralla de piedra, ¿verdad? Ellos tienen un esqueleto calcáreo, entonces esa es la protección. Pero además de eso, alimento. Muchos animales que son coralívoros, peces o entre otros organismos también. Eso significa que comen coral. Exacto, específicamente coral. Y eso se desarrolla en toda una cadena alimentaria. Lo que se come al coral, a eso se lo come tal vez un crustáceo, y ese crustáceo se lo come un pez, y ahí va la cadena trófica, ¿verdad? Claro, que de hecho ese dato quería llegar a ese dato porque me llamaba mucho la atención. Los corales sostienen y alimentan al 25% de la población marina. Ajá, en ellos reside, ahí viven, Okay. sí. Pero viven por esto, por protección y por alimento. Claro. Ok, pero el resto del 75% que vive afuera, también se alimenta de parte del 25% que está dentro de Por supuesto, todo está conectado. Sí, por eso es que ahora, y vamos a hablar ahorita respecto al peligro que genera la desaparición de los corales, significa que todo puede colapsar. O sea, cuando vos tenés un dominó seguido, ¿verdad? Y le quitas una ficha de la mitad, el dominó ya no sirve, porque vos lo empujas de un lado y el otro lado queda guindado, y entonces echas a perder el dominó completo. Bueno, eso es lo que puede pasar. Si el coral alimenta y le da vida y refugio al 25% de la población marina, significa que también sostiene indirectamente el otro 75%. Totalmente. De lo que está afuera. Entiendo que los corales a nivel, y los arrecifes de corales, a nivel histórico están teniendo una enorme afectación, Beatriz. Es correcto, sí, en los últimos 30 años hemos perdido alrededor de un 70% de nuestra Eso es Costa cobertura. Rica. Solo en Costa Rica. Ok, entonces, déjame anotarlo aquí. En 30 años hemos perdido el 70% de los corales. Y eso es, si pensamos, ¿verdad? Ahora que Costa Rica lo consideramos un país tan verde, si vemos los mapas de cobertura boscosa, hablando ya en tierra, nos damos cuenta que no siempre ha sido así, ¿verdad? El país es verde ahora, o al menos lejos de ser perfecto, pero estamos mucho mejor. En algún momento casi perdimos toda nuestra cobertura de bosque, y es una situación similar a la que estamos viendo ahora con los arrecifes coralinos. Entonces el proyecto, ¿verdad?, en el que está involucrado José, está tratando de hacer eso, de traer a la mesa en nuestra cabeza un mundo donde ya ahora necesitamos restaurar, de la misma manera que intervenimos hace unos años con toda la agenda verde del país. Volvimos a traer a la mesa eso, que ahora hay que intervenir, porque ya las presiones del ecosistema, las presiones costeras, sedimentación de los ríos, agroquímicos, etcétera, no se van deteniendo, y ya es necesario actuar porque el sistema no se puede recuperar por sí solo. Cumplimos un importante objetivo hoy en el programa. De hecho, para la gente que tenga consultas, la puede hacer llegar ya a través de Twitter o a través del Facebook Live de Noticia Monumental. Y me encanta que creo que cumplimos el primer objetivo, porque Gabriela Gutiérrez dice: yo había creído hasta hoy que eran piedras. Okay. Y ya hay alguien, digamos, que hoy sabe, gracias al programa, que son animales, que son complejos, de hecho son mucho más cargas que nosotros. Y bueno, eso vamos. Pero esa pregunta ese comentario de Gabriela nos recuerda algo que no hemos explicado y que es súper importante, y es que los corales en sí forman ese arrecife porque ellos empiezan a depositar carbonato de calcio, y por eso es que parecen rocas. De hecho, si un coral se muere, lo vamos a ver blanco, como una piedra caliza, por decir algo. Como un hueso. Como un hueso. Por eso es que la gente cree que son rocas, porque parecen rocas. Sí, realmente. Sí, de primera entrada, piedras de colores. Realmente podemos ver un coral grandísimo de 2 metros, y lo que está vivo de ese coral es solo la capita que lo rodea. Todo el resto es el crecimiento que ese coral ha ido teniendo con el tiempo, que puede ser, y lo es bastante, toma mucho tiempo para un coral crecer. Claro, pero es muy interesante porque eso genera, digamos, la protección de la que estábamos hablando. Claro, cientos de años, y de hecho inclusive vos puedes cortar un coral a la mitad y ves anillos de crecimiento, como si fuera el tronco de un árbol. Se puede utilizar de la misma forma para reconstruir la historia de un arrecife, por ejemplo, de un sitio. Saludos a Daniel Morales, que reporta sintonía y dice: saludos, Randall, buenas tardes. Jorge Alberto Garay, que dice: excelente. Iván Carranza también nos manda saludos. Yenori Cordero dice: estoy atenta al programa de hoy.
Juan Pablo Mora, un saludo a Pablo, que dice: el programa se antoja interesante. Carlos dice: lo más importante de hoy es qué puedo hacer yo. Ahorita hablamos de qué puedes hacer vos y qué puede hacer cada uno de nosotros. Iván Carranza dice: genial, yo sí he sabido que son animales, pero no que eran tan complejos. Nacira Ureña dice: ¿cómo se llama el colectivo de la chica? Pélagos. Iván dice: piedra animal planta, ya me hizo un enredo en la cabeza. Tecnosur dice: muy buen programa el de hoy. Dice Gabriela, pregunta Gabriela si el coral tiene conexión con las conchas. No, excepto en el sentido que ambos usan carbonato de calcio. Eso es lo que tienen en común, pero son realmente, las conchas son del grupo de los moluscos, como los caracoles, todas las almejas que nos comemos. Sí. Son totalmente distintos, sí. Limse dice que dice: yo creo que cuando mueres como piedra, yo crecí en Limón, dice, y con el terremoto quedó expuesto el coral en Playa Piuta. Exacto, es correcto. Exacto, así tal cual. Maynor Arrieta también nos reporta sintonía. Beatriz me dio el dato de Costa Rica: en 30 años hemos perdido el 70% de los corales. ¿Hay algún dato mundial? Sí, a nivel mundial se ha perdido, se estima entre el 30 y 40% que ya se perdió, es irrecuperable, y un 80 más o menos por ciento está en peligro real, o sea, una amenaza verdadera de que si no cambiamos las prácticas de aquí al 2050 no vamos a tener casi arrecifes. Por ejemplo, la Gran Barrera de Arrecife, que es de las más famosas a nivel del mundo, sí, que se puede ver inclusive desde el espacio. Toda la parte norte de la Gran Barrera de Coral está blanqueada, está muerta. De hecho, se están haciendo un montón de esfuerzos a nivel gubernamental en Australia para rescatarla, porque realmente perder una estructura como esa es perder muchísimo a nivel económico. La gente de las costas sufre muchísimo, sí, la biodiversidad. Sí, de hecho, viéndola, digo, es que yo lo que quiero llegar en esta primera parte del programa es a entender que son mucho más de que se vean bonitos. Claro. Entonces, que la Gran Barrera no solo que se ve muy chiva, sino que tiene funciones importantes. Y hoy en la mañana, cuando estaba estudiando para la entrevista de hoy, bueno, una, barreras naturales indudablemente, claro, ¿verdad? Por su composición. La otra es el turismo, son atractivos turísticos bellísimos. Es fuente de proteína porque alimentan a los pescados, que después nos comemos surfos, y que se come el otro 75% del mar. Este dato me pareció muy interesante. Hay algunos análisis que dicen que en los corales existe la potencialidad de 400% más de estudiar nuevas medicinas y vacunas y otras cosas que lo que ya exploramos en la Tierra, porque la Tierra la conocemos entera. Los corales no, y entonces eso nos da una potencialidad desde el punto de vista de salud, y me parece que también es muy importante, y por supuesto que sostiene prácticamente la vida marina. Claro, lo es, y de hecho que vos hablar de potencialidad, eso es la posibilidad de descubrimiento, ¿cierto? Pero imagínate qué pasa si estamos perdiendo el arrecife más rápido de lo que podemos descubrir lo que hay. Entonces, claro, eso es una pérdida increíble. Ahí podrían estar miles de curas, miles de compuestos súper increíbles y súper importantes, y los podemos perder antes de descubrirlos. Y no solo directamente los corales, sino de otro montón de organismos. Claro. Porque los corales lo que hacen es crear este arrecife que estamos mencionando, ¿verdad? Que parece roca. Y eso es una estructura tridimensional. Es como un edificio donde todo el mundo quiere llegar a vivir. Claro. Entonces, por ejemplo, para medicinas, las esponjas son uno de los animales donde se espera encontrar más curas para muchísimas enfermedades. Y como dice José, mucho probablemente lo vayamos a perder sin ni siquiera haberlo conocido. Dice Manuel Calvo: tengo más de 30 años de visitar Isla Tortuga. En esa época se respetaba donde lanzaban el ancla. Hoy es terrible ver cómo muere el coral por el arrastre de esa ancla. No existe control en la cantidad de embarcaciones que llegan a la isla. No sé si alguno quiere hacer algún comentario respecto a eso. Sí, bueno, esa es una problemática muy común, malas prácticas a nivel turístico. Bueno, pues eso es... Hay que remediarlo, hay que tratar el tema. Creo que la clave ahí es educación, ¿verdad? Hablar con los turoperadores, darle charlas, que ellos se enteren de cómo está el asunto, la problemática, y tal vez hacer un cambio en ellos. Pero sabiendo hoy, José, la importancia de los corales, digo, yo realmente, hoy, después de aprender lo que aprendí hoy, imaginarme un ancla en caída clavada a un coral arrastrando los corales, o sea, realmente me impresiona decir, no, duele. O sea, duele porque no sabes lo que estás haciendo. Sí. O sea, un pedacito coral que voy a decirlo muy ablótico, que te volés, realmente es muy importante para la vida marina. Sumamente importante, sí. Y son decenas de años de crecimiento de ese coral, de esfuerzo. Exactamente. O sea, en un ancla te llevas
miles de años arrastrado. Sí, y es una problemática así que es muy común. En Bahía Culebra, por ejemplo, pasó lo mismo. Algunos sitios turísticos que hace unos 10 años eran totalmente cubiertos por coral vivo, ahora uno va y realmente cuesta encontrar un pedacito de coral vivo. Claro, y es un poco paradójico porque estos mismos turoperadores viven del turismo que genera el arrecife, pero al mismo tiempo lo destruyen. Entonces yo ahí es donde, y recalco, la educación es muy importante. No creo que ellos sepan lo que están haciendo realmente o el daño tan grave. Yo creo que no lo saben. Sí. José Alvarado dice, ¿dónde está la mayor amenaza? Voy a levantar la mano. Somos nosotros en realidad. O sea, y no solo la persona que tira el ancla. Está la contaminación de los mares. Y ojo con la contaminación de los mares, no solo son los enormes plásticos, es lo que nosotros vamos y botamos aquí en el Virilla, digamos, va a llegar al mar, grandes o pequeños plásticos. Si son microplásticos, el coral se alimenta también accidentalmente de esos microplásticos y realmente generamos una enorme afectación. El calentamiento global indudable que tiene que ver con el aumento de la temperatura marina, y es porque los corales, igual que nosotros, si nos suben a todos nosotros la temperatura en la Tierra a 55 grados, seguramente la mitad quedará muerta. Claro. Le pasa lo mismo a los corales. Sí, de ahí de hecho es un momento bueno para introducir tal vez mucha gente haya escuchado hablar de blanqueamiento de coral. Y es porque el coral, cuando el agua se calienta, expulsa estas zooxantelas que estaba mencionando José, las microalgas que tapizan el coral y que hacen fotosíntesis. Esas microalgas son las que le dan el color y las que proporcionan gran cantidad del alimento al coral. Cuando el coral se estresa por temperatura, expulsa estas zooxantelas, y si la zooxantela no regresa rápido, o sea, si la temperatura del agua no se estabiliza, la zooxantela nunca regresa al coral y el coral en ese momento puede morir. Entonces, en términos de cambio global, con aumento de temperatura, los corales son de los animales que más sufren, y por ende todo lo demás. Son súper termosensibles, es una problemática súper importante. Yanil Bravo les dice, felicitaciones por su trabajo, saludos de la 170. Gracias. Dara, Paul y Yanil. Saludos. Perdón, no me voy a quedar son amigas. ¿Qué son las 170? Las 170 son un laboratorio donde se trabaja con insectos. Insectos acuáticos principalmente, insectos terrestres también, en la UCR, en la Universidad de Costa Rica. Sí. Dicen, Gustavo Solís preguntaba, ¿se puede sembrar y cultivar? Sí, pero ahorita vamos a hablar de eso. Vamos paso a paso. Nandi Villegas dice, es igual con la extracción. Hay muchas personas que hacen negocio con eso, hay lugares que los comercializan, hay que hacer algo con eso, también vamos a hablar de eso. Y Eduardo Salazar dice, qué tema más interesante. Voy a dar chance, Cherita, muchas gracias, porque el café aquí es genial. José ya se tomó 2 tazas, Cherita. De hecho. Ahora yo le voy a pedir repetición. Gracias, porque Cherita siempre. Gracias, yo solo pagué, Cherita. Gracias. Les decía que Eduardo Salazar dice que qué tema más interesante. Sí, yo también, yo quedé fascinado. De hecho, si me permiten, podemos ir paso a paso con las amenazas. Sí. Empecemos con la polución, por favor. ¿Qué daño le genera la contaminación a los corales? Para hablar de la problemática, a mí realmente me gusta dividirla en 2, que serían los problemas a nivel global. Por ejemplo, cambio climático, ¿verdad? Afecta a todo el globo, aumento de la temperatura, aumenta todo el globo. La acidificación oceánica también es un problema, tal vez un poco menos conocido, pero está sucediendo. Ahorita hablamos de eso, me pareció fascinante. Sí, es sumamente, es súper increíble. Eso a nivel global, pero también están afectaciones o problemas a nivel local, que es lo que hablamos del ancla, por ejemplo. Sobrepesca en un sitio, contaminantes, sedimento que puede bajar del río, por ejemplo. Ahora que hablábamos de cómo hemos mejorado y cómo realmente somos un precedente a nivel mundial en cuanto a recuperar cobertura boscosa. Eso, de hecho, el hecho de que ahorita en tierra estemos haciendo las cosas bien nos permite poder ejecutar en el océano, porque si no fuera el caso, si no hubiéramos reforestado, pues lo que pasaría es que todo el sedimento, que los árboles, ¿verdad? Los árboles funcionan como estas, yo me imagino como tal vez estas grandes garras que sostienen toda la tierra. Si vos cortas los árboles, eso se suelta y todo ese sedimento cae al río, que eventualmente llega al mar. Eso cubre un arrecife y lo puede matar. De hecho, esa fue la problemática en el Golfo Dulce. Por muchos años tuvimos esa afectación. Cambian las políticas, mejoran las políticas en tierra. Listo, ahora sí podemos empezar a incidir en el océano. Sí, pero es muy interesante el tema de la cobertura boscosa como punto de comparación. Cuando uno viene volando, yo no sé si alguna vez han venido volando desde Panamá y uno vuelve a ver por la ventana del avión y se ve café. Pero café, o sea, ves todo café. Sí. Y de un momento a otro, desde estoy en Costa Rica, porque hay un quiebre, digamos, de ese café que ves,
que por cierto está muy seco y se ve muy partida la tierra, y de un momento a otro empezás a ver verde y vos decís, listo, ya pasé la frontera, y después sentí las turbulencias, pero no importa. Pero vos decís, pasé la frontera, estoy justamente en Costa Rica. Y entonces quería hablar de los daños puntuales. Hablamos del ancla, de los locales primero. Hablamos del ancla, es uno, que es la sobrepesca. ¿Cómo eso afecta a los corales? Sí, la sobrepesca es la no forma de utilizar bien el recurso marítimo. Es decir, hablando un poco de todo esto, del equilibrio y cómo todo depende de todo, realmente todo está conectado. Si por ejemplo nosotros pescamos pez loro, que es un organismo súper importante en el arrecife, que regula el sobrecrecimiento de las algas, que eso es muy importante. El arrecife o el coral es un animal, como Bea bien lo dijo, él es sésil, no tiene movimiento y compite igualmente con otros organismos del mismo orden, es decir, sésiles, como las macroalgas, por ejemplo. Entonces imaginemos un coral y una macroalga, los dos recibiendo luz. La macroalga crece más rápido porque el coral necesita depositar carbonato de calcio, es un proceso más lento. Porque tiene esqueleto. Exacto, es un proceso más lento. La macroalga en cambio aquí, y si hay muchos nutrientes, si hay muchos contaminantes, más rápido va la macroalga y empieza a cubrir el coral y lo termina asfixiando. Los peces loro se encargan de regular esa macroalga, se alimentan de ella. Entonces si yo pesco todos los peces loro o lo hago de una forma descontrolada, la macroalga pues termina cambiando inclusive el sistema de arrecife a pues un jardín de macroalga. Ok, ese es el tema de la sobrepesca y cómo puede afectarlo. Está el tema del ancla. ¿Te quedó alguno? Bueno, los sedimentos no solo no solo lo que yo tiro en el río Virilla, sino lo que se traiga al río Virilla. Exacto. De la naturaleza y que llegue al mar. Todo llega al mar finalmente. Todo llega, absolutamente todo llega al mar. Y el sedimento, tal vez es importante mencionar que no solo, o sea, causa problemas porque el sedimento obviamente va a depositarse sobre el coral. O sea, lo va, digamos, como a taquear. Pero además el sedimento que queda en el agua puede disminuir la cantidad de luz que le llega al coral. Claro, en suspensión. Y, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo en Bahía Santa Elena, que después de la última tormenta bastante fuerte que afectó al país, todavía a la fecha de hoy vamos y seguimos encontrando sedimento que no se ha ido, que no se ha disuelto, digamos, que no ha desaparecido por todos los derrumbes que hubo en las orillas de la bahía. O sea, el problema de la sedimentación no es un problema que desaparece de un momento a otro. Es todo un proceso. Es todo un proceso y sí, como José mencionó, fue uno de los problemas más grandes en Golfo Dulce, pero también las buenas prácticas en tierra es una de las razones por las que esos arrecifes en Golfo Dulce siguieron regenerándose poco a poco y ahora se pueden intervenir y intentar acelerar un poco más ese crecimiento. Claro, pero es que imaginemos la gravedad de esto. Es como, por eso decía que es mucho más cercano las cosas que vemos. Pero si yo me levanto de aquí y digo que en los últimos 30 años hemos perdido el 70% de cobertura boscosa, y todo el mundo va a pegar gritos exactamente inmediatamente. Bueno, eso pasó aquí, pasó en Costa Rica, se logró recuperar y ahora estamos exactamente con la misma situación, pero no lo logramos ver, que es justamente en los corales. Hablemos de los daños globales. Entonces, uno es el calentamiento global, que tiene que ver estrictamente con un aumento en la temperatura, que los científicos del mundo, que yo soy particularmente pesimista respecto a eso, han puesto varios escenarios. Uno de ellos, el peor, es que no logremos controlar el aumento en la temperatura de 2 grados y esto nos genere inmediatamente un calentamiento en las aguas. ¿Qué daño provoca que se calienten las aguas? En el caso específico de los arrecifes de coral, la muerte de los corales, básicamente, porque ahora, digamos, estamos viendo eventos de blanqueamiento, inclusive eventos de mortalidad, en casos muy extremos, con eventos que duran poco tiempo, porque el agua llega, no sé, a 31 grados. Y ese es el panorama para dentro de un par de décadas. Claro. O sea, ahorita son eventos que vemos esporádicos por cambio, pero ese es el panorama de la temperatura estable del mar en unas pocas décadas. Claro. En ese escenario, si sucede demasiado rápido, pues los corales y las zooxantelas no van a tener el tiempo suficiente para adaptarse a ese cambio. Sí, como dice Bea, y también es el hecho de que no solo qué tanto se caliente la temperatura, sino cuánto tiempo permanece caliente. Mucho ese es el problema, que la temperatura se calienta y así se queda por demasiado tiempo. No sé si ustedes lo han notado, el clima como es ahorita, o sea, es sumamente caliente y hace un calor súper incómodo durante todo un mes. Y después llueve una semana seguida y, o sea, es como muy volátil ahora todo. Y es que es mucho eso, ¿verdad? El cambio que genera el ser humano
es en función del ser humano y no se da cuenta que este cambio tiene una afectación a nivel del globo y que claramente el resto de organismos vivos, que son la mayoría, no se pueden adaptar al ritmo de cambio. Bueno, es que somos una especie particularmente egoísta. Sí. Yo no siento que tal vez seamos egoístas, es que no sabemos. Yo creo que en realidad todos lo llevamos todos tenemos como un sentimiento de empatía hacia el resto de organismos, siento yo. Digamos, cuando uno va de paseo, ¿a dónde tiende a ir? A la playa o a la montaña, ¿verdad? Siempre busca la naturaleza, siento yo. ¿Vos sentís que es por pura desinformación? Totalmente, siento que la educación es súper clave, porque lo he visto realmente, cuando la gente empieza a conocer algo, se empieza a preocupar, se empieza a informar y eventualmente lo termina amando y protegiendo. Ale dice, los cauces de los ríos deberían de ser respetados al menos en 150 metros. Sonia Varela dice, los voy a escuchar en la noche con más tranquilidad. Buenas tardes, gracias Sonia. Cine Aguilar dice, todas las tardes los escucho desde mi escritorio. De hecho ya mi jefa me pregunta hoy cuál es el tema. Gracias Cina. ¿Cómo se llama? Ponernos ahí cómo se llama tu jefa y la saludamos de una vez y tal vez te haga un momento. Excelente el tema de hoy para hacer conciencia de cómo podemos contribuir. Pablo Porras dice, en el Caribe de nuestro país el río Estrella lleva sedimentos y químicos utilizados en las plantaciones de banano. ¿Qué se puede hacer para incidir políticamente en los tomadores de decisiones para cambiar esta situación? Ya vamos a hablar de eso. Y ojo que estamos hablando de corporaciones muy poderosas en nuestro país. Mario Angulo dice, Randall, en los ríos de la zona norte le pasó algo parecido con la erosión generada por la trocha fronteriza. Mucho camarón del río desapareció en esa zona. Los químicos... digamos que podrían verse como un problema local, pero realmente hay problemas. En el Golfo de México, por ejemplo, hubo problemas importantísimos con la presencia de químicos en las aguas. Sí, y es una realidad que también vemos acá en el país. O sea, no hay que ir muy lejos. El caso de las piñeras, por ejemplo, se siguen usando químicos que en teoría deberían estar prohibidos, como el bromacil y otros. Y los estudios de aguas demuestran que sigue habiendo contaminantes de todo tipo, y muchos de esos contaminantes, algunos son capaces de desaparecer rápido en el ambiente, pero muchos son capaces de incorporarse a los seres vivos. Y algunos de ellos, ya así como el peor escenario, son capaces de biomagnificarse. Eso significa que, por ejemplo, como lo típico que nos dicen de no comamos atún porque tiene mucho mercurio. El mercurio es un ejemplo de eso, que se puede biomagnificar. Empieza como en un pez pequeño, luego viene un depredador más grande y se lo come, hasta que viene un atún, un tiburón, etc. Entonces, entre más alto sea el nivel en la cadena trófica, en la cadena alimenticia de lo que nos alimentamos, es más probable que estemos consumiendo algún tipo de contaminante. Como el mercurio. Sí, como el mercurio, un montón de químicos, sí, claro, pesticidas, plástico, estamos comiendo plástico. Microplásticos, y muchos de esos contaminantes también tienen el problema de que pueden ser disruptores endocrinos, o sea, pueden afectar todo nuestro sistema hormonal, y realmente es un campo que apenas estamos empezando a conocer. Pero hay una mezcla coyuntural muy peligrosa en este instante, digamos, estamos en el punto de la historia de mayor producción industrial, ¿verdad? Eso nos llena de químicos. Estamos pasando fenómenos climatológicos complicados. El Niño es uno de ellos. El Niño produce inmediatamente una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas, y nos aportaban por aquí que justamente en los ciclos del Niño es cuando mayores pérdidas de corales ocurren. Claro. ¿Verdad? Así que, digamos, no estamos como en el mejor momento para los corales, sino que genera zonas, la contaminación de los químicos, el aumento de la temperatura genera zonas que no sé cómo se llaman técnicamente, es cuando no tienen oxígeno, y eso hace que no haya vida, simplemente. Claro. Son espacios muertos del mar. Espacios muertos. Sí, anóxicos. Y es que es eso, ¿verdad? Son el acumulado. El acumulado es el cambio climático y la acidificación oceánica. Ese es el marco actual. Eso es algo como que se tiene que aceptar, y yo creo que la gente tal vez no ha llegado a entender ese hecho. Eso ya está pasando. Más bien no es como negarlo ni pensarlo tanto, sino es entender que esto es lo que está pasando ahorita y hay que adaptarse a ello. Y pues hay muchísimo por hacer realmente. Lo otro es la acidificación de las aguas. Entiendo que para los ecosistemas marinos uno tiene que tener un pH que se llama alcaloide. Sí. Sí, suele ser alcaloide. Sí. Okay. Recordando las clases de ciencias de la escuela y del cole, entonces, digamos, se produce la fotosíntesis, ¿verdad? Vamos a ver, en el aumento del dióxido de carbono lo absorben las plantas encima de la tierra, debajo del mar también, y entonces generan nutrientes, se alimentan y sueltan oxígeno.
Okay. Cuando vos tenés muchísimo dióxido de carbono, necesitas, digamos, ya hay un momento en que no puedes compensar, en que ya no es suficiente la cantidad de árboles sobre la tierra o de plantas debajo del mar para compensar esas cosas y las aguas, Beatriz, tienden a acidificarse. De hecho, pensamos en los bosques, y jamás le voy a quitar mérito a los bosques porque Alcalino. me encantan los bosques. O sea, pensamos en los bosques como eso que nos ayuda a... Sí, si digamos, la marina, solo el mar te gusta. No. Digamos, los bosques ayudan a almacenar todas estas emisiones extra de dióxido de carbono que estamos metiendo a la atmósfera, y lo compensa. Pero realmente la mayor cantidad de dióxido de carbono que se extrae es gracias al océano. Comparado a tierra, el océano ejerce esta función mucho más, en un porcentaje mucho mayor. Ok, entonces si nosotros, disculpa que te interrumpa, si nosotros lográramos ponerle morado, el color, bueno, no, morado no me gusta, si lográramos ponerle rojo al dióxido de carbono y verlo, ¿verdad? Lo que veríamos en el planeta Tierra es cómo el mar es el que absorbe la mayor cantidad de esa nube roja, digamos, que cubre al mundo y la devuelve transparente. El problema mar es que hay mucha nube roja. Sí, entonces el océano toma todo este montón de CO2 y al mezclarse con el agua se forma un ácido, como un ácido carbónico. Y por eso es que llamamos que es un proceso de acidificación. ¿Qué puede generar un proceso de acidificación? Es como cuando usted pone una concha, como por ejemplo las conchas que estaba mencionando aquí, Gabriela creo que era. Que todos hemos juntado en la playa cuando éramos chiquillos. Cuando uno pone una concha en ácido, esa concha empieza a disolverse. Okay. Para que se haga una idea del problema. Entonces, si tenemos un mar ácido, ese es el problema que vamos a tener. Organismos que ya sean lo suficientemente grandes probablemente no se van a disolver del todo, pero sus capacidades de reproducción, sus capacidades para alimentarse, etcétera, van a tener no van a poder hacerlo realmente, no van a poder tener un modo de vida para poder permitir que la especie siga en un estado normal. Además, entiendo que el fitoplancton es el mayor absorbente de dióxido de carbono. El fitoplancton sería como son microorganismos que realizan fotosíntesis que están en la columna de agua. Plancton significa que está a la deriva. Entonces, probablemente no lo veamos, ocupamos pasar una red muy delgadita y poner un microscopio a mucho aumento para poder verlo. Pero esas son como, digamos, las plantas, los bosques del mar, aunque claro, no los veamos. Pero eso es lo que absorbe la mayor cantidad de dióxido de carbono. Claro, porque es lo que está haciendo fotosíntesis. Y genera mucho oxígeno también. De hecho, casi la mitad del oxígeno generado es a partir del fitoplancton del océano. Si nosotros no tuviéramos mares, o tuviéramos mucho menos mares, y fuéramos más tierra, yo creo que el planeta Tierra ya habría colapsado, porque no hubiéramos logrado compensar la generación de dióxido de carbono que hacemos. Claro. Dice Gustavo Solís que está aprendiendo mucho con el programa de hoy. Qué dicho. Dice Ronnie Castro Randall, era pH alcalino, si es que se me olvidó la palabra, pero sí era alcalino. Y a nosotros también. A todos se nos olvidó la palabra. En esta cabina pasa... No, mentira, no pasa eso. Ana María Montano dice, ¿qué pasa con los plásticos biodegradables que se convierten en micropartículas que van al océano? ¿Eso es cierto? O sea, realmente todo plástico, según entiendo, sea biodegradable o no, se microfragmenta. Y ahí se genera un gran problema porque al ser partículas tan pequeñas, y cualquier animal, por más pequeño que sea, puede incorporarlos a su cuerpo y por lo tanto a la cadena alimenticia. Los corales son... ¿cuánto mide un coral? Milímetros, sí. Milímetros, depende mucho de la especie. Depende de la especie, pero sí tienden a ser medio milímetro. Ok, entonces los microplásticos que no vemos los consume directamente. Claro, y entre más pequeñito es el pedazo de plástico, cuesta más retirarlo, ¿verdad? O sea, el microplástico es un problema súper importante. Y es eso, los que tienden o son biodegradables, es eso, que se tienden a microfragmentar más rápido, pero igual llegan a un punto... Pero no es que desaparezcan. Exacto. Desaparecen de nuestra vista, pero no desaparecen del ambiente. Como casi todo de nuestra vista, pero siempre queda. Dice Nomayos en Twitter, Randall, los corales se ven afectados hasta por los bloqueadores solares, ¿eso es cierto? Es correcto. Sí, es cierto, sí. Recientemente sí se descubrió que un químico en particular, el oxibenceno, afecta a los corales, los afecta en lo que es el ciclo reproductivo, porque ellos, se reproducen de varias formas, asexual y sexual.
Yo creo que eran más cargas que nosotros. No, pero es que en realidad son más cargas porque ellos producen su propio bloqueador solar. Imagínate, el bloqueador solar tienen 2 formas de reproducirse. Sí. Y esas 2 se subdividen en otras. Sí, son súper complejos, son súper interesantes los corales, de hecho. Pero sí, los bloqueadores solares tienen un efecto negativo en los corales. De hecho, Hawái no hace mucho los prohibió del todo. Existen opciones en el mercado para comprar bloqueadores sin oxibenceno. Pero sin embargo, ya cuando uno va a pasar mucho tiempo en el agua, pues lo que uno recomienda es usar ropa larga para no tener que usar algo que vaya a dañar el arrecife. Gil de Diego Salas nos saluda, Gustavo Solís también. Alex Vega dice: gran problema es la contaminación que botamos en los ríos. ¿Qué impacto podría tener la iniciativa actual de regular el uso de bolsas plásticas? Alex es muy negativo, dice, porque ya hay multas por botar basura, pero no conozco a una sola persona multada. Yo tampoco. Es cierto. Sí, es cierto. Sería un gran paso. Ahorita Chile fue el primer país en prohibir las bolsas de plástico en negocios grandes y esperan hacerlo también en negocios pequeños. Pero son pequeños cambios que hacen gran diferencia. Exacto. Y que realmente, si no hay una decisión política, es decir, ¿quién va a evitar que la señora de la pulpería de la esquina no venda bolsas plásticas si todos estamos acostumbrados a usarla? Yo creo que son decisiones que deberían venir desde arriba. Es decir, prohibamos las bolsas plásticas. Una vez hace años iba caminando de la UCR hacia la iglesia de San Pedro, y yo no sé si todavía está, pero justo antito de la línea del tren había un rótulo a mano derecha que decía: será multado con hasta, no me acuerdo, creo que eran 100,000 colones en esa época, quien bote basura. Y yo siempre me preguntaba: ¿cuánta gente habrán multado aquí? O sea, apuesto que ni una. Sí, eso es muy triste. Muchas cosas quedan en el papel, ¿verdad? Cuesta mucho que realmente se activen, pero bueno, nosotros somos en realidad los que accionamos, ¿no? Somos el ciudadano promedio es el que hace el cambio. La sumatoria de todos nosotros va a ser un cambio, realmente. Sí, es un asunto de educación. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, uno iba en el bus y todo el mundo abría la ventana y botaba la basura por la ventana, y era lo más común. Ahora vemos eso y ya nos molesta. O sea, hay un cambio realmente. Y, por ejemplo, hoy estuvimos en una escuela toda la mañana y son niños, ver cómo la educación puede tener un impacto nos hace dejar un poco de ser tan negativos, ¿verdad? En todos estos problemas que uno solo escucha malas noticias por todas partes. Claro. Pero creo que todo está en la educación. Una de las malas noticias que se había escuchado últimamente es que el gobierno de la República retiró de la agenda de la Asamblea Legislativa la prohibición de uso de bolsas plásticas. Esta fue la mala noticia la semana pasada. La buena noticia de esta es que el presidente Alvarado le envió una carta al jefe de fracción del PUSC, don Erwin Macís, contándole que mañana, jueves, se va a volver a convocar. Claramente esto era una estrategia política para pasar el cambio en el reglamento legislativo, pero bueno, existió, y yo me alegro de eso como país, existió una enorme presión civil y mediática sobre Casa Presidencial para que hiciera, y política por supuesto también, para que retomara en agenda la ley que llegará mañana a la Asamblea Legislativa. Me estaba imaginando el carro, y el carro es porque, yo no sé, ¿alguna vez a alguno de ustedes se les ha calentado el carro? Sí. Yo no tengo carro. Bueno, el carro, cuando vos abrís la tapa, tiene la tapa del radiador. Realmente abrir eso cuando el carro está caliente, digamos, es peligrosísimo, así que no lo hagan porque no se quema feo. Pero yo siempre he dicho, qué raro, el carro está frío, ¿verdad? Y es por un ductito chiquitico donde va circulando agua y mantiene el carro frío. Bueno, el océano realmente es el gran radiador del planeta, porque si no nos ayudara a absorber el dióxido de carbono y a refrescar, en términos muy sencillos, a refrescar el mundo, realmente la temperatura sería altísima. Ariel Soto dice: excelente programa como siempre, y súper feliz de saber que jóvenes ticos están 100% comprometidos en la recuperación de nuestros recursos marinos. Saludos de parte de un pescador responsable. Gracias, Ariel. Mario Angulo dice: no coman del mar, mejor coman de la tilapia que yo produzco. Le hizo negocio. Bueno, que dicha que no pusiste. Bueno, buen toque, no importa, Mario. Si hubieras puesto la dirección me la brinco. Juan Carlos dice: aparte del plástico biodegradable, cuando se degrada consume oxígeno que afecta a la fauna marina. Gabriela Gutiérrez dice: ¿cómo hace uno para ayudar al coral a reproducirse? Hagamos algo, vamos a la pausa y
venimos a hablar de qué hacer, de cómo hacer con este panorama del que hemos hablado justamente esta tarde. Si a usted le gusta el programa, por favor, yo siempre les pido que lo compartan y que no se vayan. Ya vi los nombres de quienes están conectados, los voy a quemar al aire si regresamos y no están en Facebook Live. Son las 2:52 en la tarde en vivo, son las 8:52 en Canal 2 esta noche y son las 10:12 esta noche escuchando Matices, la repetición de Monumental. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Dos de la tarde con 58 minutos, 8 de la noche con 58 esta noche en Canal 2 y son, aquí tengo que hacer un cálculo, 10:18 de la noche en la repetición de Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de los corales y de su importancia. Hemos dedicado la primera parte del programa a hablar sobre la situación hoy de los corales. Y la pregunta que han reiterado una y otra vez a través de redes sociales es ¿y qué podemos hacer? Bueno, vamos a hablar con José Marín de Racing Coral Costa Rica y con Beatriz Naranjo del colectivo Pélago sobre qué podemos hacer en nuestro país. Gracias a la gente que se quedó en línea, se fue solo 2 personas, Gerardo Hernández, no, mentira, no, Gerardo está ahí saludándonos, era broma, Gerardo, que dicha que estás aprendiendo mucho. No, de hecho hay más gente ahora que antes de la pausa comercial, y quisiera invitarlos mañana, antes de irnos, a Matices. Mañana a las 2 de la tarde hablaremos del cambio político más importante que ha habido en los últimos años. Se aprobó esta semana el cambio en el reglamento legislativo y es importantísimo. Eso tiene que ver, ¿se acuerdan que todos pasamos criticando? Es que los diputados no hacen nada y nunca toman decisiones. Bueno, finalmente hay un cambio directo sobre el reglamento legislativo. Mañana estarán 3 diputados con nosotros. Estará don Roberto Thompson de Liberación Nacional, estará Víctor Morales Mora, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, y estará también don Erwin Macís, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, hablando con nosotros. Eval dice, aquí sigo yo, sí, yo sé. Sigan, a ver, hagan la lista, pongan aquí sigo a ver si de verdad están poniendo atención. Gerardo Hernández dice, saludos, buenas tardes, excelente programa, estoy aprendiendo un montón, gracias a Alan Alberto Escalante, a Arnold Loaiza, a José Gabriel Sánchez, a Mario Núñez, gracias realmente, y a Daniel Herrera, que están con nosotros. Ok, pues hay una campaña. Correcto. Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Hay 3 actividades, digamos, que tienen que ver directamente con el tema de los corales. Si me permiten, podemos empezar con el libro. Sí, bueno, pues resulta que Lara Ríos, no sé si, bueno... Pantalones cortos. Claro, por supuesto, y largos, claro. Muchos de nosotros lo leímos en la escuela y pues no, o sea, no sabría cómo ponerlo de otra forma que no fuera realmente una bendición. O sea, todo se ha acomodado y pues resulta que Lara Ríos se pone en contacto con nosotros y a través de la pluma de ella se escribe un cuento que se llama Corales Mágicos, que relata un poco o se inspira un poco en el trabajo que nosotros hemos venido haciendo como Racing Coral en el Golfo Dulce. Entonces es esto, ella toma el trabajo que hemos hecho y lo traduce a un lenguaje realmente para niños. Es para niños de 4 años para arriba y yo ya le pude echar un ojo o sea, es realmente un trabajo increíble. Y fue muy bonito porque fue una retroalimentación realmente. Ella nos mandaba lo que iba escribiendo y nosotros igual le íbamos como diciendo, sugiriendo cosillas. El arte del libro es súper bonito, los peces tienen los colores correctos, o sea, realmente se aprende un montón del mar. Yo estaba intentando, voy a confesarlo, durante la hora que llevamos de programa, estaba intentando acordarme cómo se llama el protagonista de Pantalones Cortos, no me acuerdo realmente, pero me pareció genial cuando vi que era Lara Ríos. Yo dije, claro, la de Pantalones Cortos, y entonces hizo este cuento que se llama Corales Mágicos. Sí. Los Corales Mágicos. Ok, esa es la primera parte para sensibilizar, digamos, a una población. ¿Quieres agregar algo al libro? ¿Ya vos lo viste también? ¿Viste el arte? ¿O estás confiando, José? No, el arte está increíble, de verdad está muy, muy bien hecho. Sí. Bueno, yo vi la portada. Impresionante. Está buenísima. Okay, sí, esa es la primera parte. Sí. La segunda parte es un documental. Es un documental, estamos muy emocionados porque es nuestro primer documental
ha sido... El trailer está genial. Qué bueno que le gustó. Sí, los invito a todos a ver el trailer. Estamos en Facebook, en Instagram, nuestra página somospelagos.com. Ahí tenemos el trailer, tenemos más información del evento. El documental relata los esfuerzos de Raising Coral, que es todo el esfuerzo que está haciendo José y Tatiana Villalobos y Johnny Claypas, investigadores del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR, por intentar, y ya lo lograron, sembrar corales. Estamos hablando de un proceso que es básicamente como cuando uno siembra un arbolito en su casa, en el patio de su casa, y luego va y lo planta en algún lugar que quiera reforestar. Ese es el esfuerzo de Raising Coral, que ha tenido un montón de aprendizaje también. Ha sido un proceso de 3 años. Ya ellos saben cómo hacerlo. Entonces en el documental relatamos, ¿verdad?, todo este esfuerzo que han venido haciendo, y cómo este esfuerzo, ya ahora que ellos saben cómo hacerlo, cómo sembrar coral, queremos contarle a la gente cuáles son todos los beneficios que puede tener y cómo puede ser posible repetir este esfuerzo que se está haciendo en Golfo Dulce en otras partes del país. ¿Cómo se siembra coral? ¿Cómo se siembra coral? Sí, bueno, pues básicamente se ponen unas estructuras en la columna de agua. Imagínense como unas antenas viejas de televisión, pero gigante, como de 1,5 metros de alto, con unas grandes como ramas, y ahí pues se ponen fragmentitos de coral. Estos fragmentitos de coral se extraen de colonias saludables, que en teoría son más resilientes. ¿A qué me refiero con resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene un ecosistema, y no solo en la esfera biológica y ecológica, sino también existe la resiliencia social, por ejemplo. Y bueno, es la capacidad de recibir un impacto, poder sobrellevarlo y pues casi que rebotar y restablecerse. Entonces lo que hacemos después de que pasa, por ejemplo, un evento como un blanqueamiento, por ejemplo, siempre quedan algunas colonias. Esas colonias vendrían a ser colonias en teoría más resilientes, saludables, que vendrían a ser también nuestras colonias donantes. Se les extrae un pedacito y ese pedacito se pone en el vivero y se deja ahí más o menos unos 8 meses. El vivero está localizado en un punto estratégico, ¿verdad?, donde le llegue buenos nutrientes, que haya buena corriente, buena temperatura. Y en ese lapso, pues, de un pedacito de coral que puede medir como la punta de un dedo, por ejemplo, ahorita tenemos corales que realmente son como del tamaño de bolas de básquet. Entonces, sí ha sido un gran progreso, pero como dice Bea, ha sido realmente toda una curva de aprendizaje, ha sido increíble, y finalmente nos sentimos súper cómodos con los resultados. Hay una especie en particular que se llama Posilopora. Es un coral del tipo ramificado. En las costas se les conoce como ciriales. No sé si tal vez nuestros oyentes por ahí la reconozcan por ese nombre. Esa especie en el Golfo Dulce casi no se veía. De hecho, las primeras veces que fuimos nos costó muchísimo encontrar las colonias en estado silvestre, por decirlo de alguna forma. Y ahora en los viveros tenemos como 500 corales de esos. Entonces, realmente, o sea, es efectivo. Es totalmente posible cultivar coral. Y ahora lo que nos toca es escalar, ¿verdad? Hacerlo grande y llevar ese coral que hemos hecho crecer en nuestros viveros de vuelta al arrecife, para poder realmente restaurar el ecosistema. Ese es nuestro fin último. Tal vez para finalizar como con la línea bueno, no finalizar, pero hablar un poco más del documental, porque se me olvidó decir el nombre del documental. El documental se llama Simbiosis. Como hemos venido hablando, los corales tienen esta simbiosis, que es una relación muy cercana en la que un organismo básicamente no puede vivir sin el otro. Con las zooxantelas en este caso. Entonces el documental se llama así, se llama Simbiosis, y es una simbiosis entre humanos y corales. Súper invitados a verlo. Esta actividad es el viernes 8 de marzo, este viernes, en el Cine Magali a las 9 de la mañana, y pueden conseguir entradas en somospelagos.com. Ahí van a encontrar todos los links para la compra de entradas. Que por cierto, entiendo que las entradas se van a donar, o sea, no las entradas, perdón, la venta por las entradas se van a donar, ¿verdad? Exacto, sí, la entrada tiene un costo de 10,000 colones, que funciona a manera de donación para iniciar todo este proceso de la campaña 1000 corales por Costa Rica. Bueno, y Lara Ríos donó sus derechos sobre el libro también, para generar recursos. Se va a vender, por cierto, en la Librería Universal y también en la Librería Internacional, que se llama Corales Mágicos. Claro. Y gracias, Marvin, porque me lo buscó. Arturo se llamaba el personaje principal. Arturo, es cierto. Sí, ahora todo el mundo dice, cuando uno dice Arturo, sí, Arturo. Sí, Arturo se llamaba el personaje principal de Pantalones Cortos. Marvin, ¿tenemos listo el trailer? Ya casi. Bueno, realmente las tomas submarinas son impresionantes.
Sí, estamos súper emocionados porque uno no siempre ve las tomas que uno hace en el cine, ¿verdad? No, y todos somos un detalle, un grupo estamos súper entusiastas, realmente nos apasiona el océano y yo creo que algo importante del documental es que trae a la mesa todos los esfuerzos que se hacen en el país en ciencia. Muchas veces pensamos en ciencia y nos imaginamos que aquí no se hacen grandes cosas y en el país se hace ciencia de primera y es importante, como desde el esfuerzo de Pélagos, producir contenidos que estén en español, que relaten los esfuerzos locales hechos por gente local y que realmente logren tener un alcance en la población nacional. Bueno, vamos a ver el tráiler de Simbiosis. La gente que nos está escuchando en radio, por supuesto, van a escuchar el tráiler, y quienes nos ven en Facebook Live y nos ven en Canal 2 lo pueden observar a partir de ese instante. Voy a echarles a perder la aventura del tráiler. Voy a echarles a perder la aventura del tráiler por algo. No, al aire. Voy a echarles a perder la aventura del tráiler por algo. Mira, podemos echar el tráiler para atrás y yo voy leyendo las... Gracias. En Costa Rica somos líderes en protección de la naturaleza. Gracias a los múltiples esfuerzos de reforestación, hemos logrado duplicar la cobertura de los bosques en menos de 30 años. Sin embargo, el océano enfrenta un panorama distinto. Este ecosistema, que representa el 92% de nuestro territorio, se continúa deteriorando. Y en solo 30 años hemos perdido 70% de nuestra cobertura coralina. Los corales necesitan de nuestra ayuda para sobrevivir. Pélagos presenta. El proyecto nació después de trabajar 30 años con arrecifes de coral. En un momento determinado empecé a buscar soluciones. Y decidí que Costa Rica sería el mejor lugar para realizar algo positivo por los arrecifes. Un proyecto de restauración coralina en el Golfo Dulce, el punto de partida de una campaña de interés nacional. Implica volver a tener un ecosistema como lo teníamos antes, con los servicios ecosistémicos que teníamos, no solo en términos de pesca, sino en términos de toda la dinámica que sea un arrecife. Con Raising Coral hemos logrado aumentar la tasa de crecimiento de los corales mediante una novedosa técnica. Lo que antes hubiera tardado 15 años en crecer, ahora tarda solamente 5. Tenemos que dejar de vernos como un problema para el mar, para el planeta entero, sino simplemente empezar a vernos como una solución. Simbiosis, un documental de humanos y corales. Ese es el tráiler. El viernes. El viernes es la premiere en el Cine Magali. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana empezamos. Bueno, lo dan... Perdón, no te prendí el micrófono. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana inicia el evento. Ok, 9 de la mañana dice... Vamos a ver... Juan Carlos Alfaro dice éxito, dice ya pude ver el tráiler. Bernal Hernández dice los arrecifes de coral deben ser tema país, por ejemplo, que este libro Corales Mágicos se lea en las escuelas de Costa Rica, sería genial. Es uno de los planes, sí. Bueno, y conociendo a don Edgar, que creo que está en Alemania, el ministro de Educación, pero es un oyente
puntual de Matices podríamos también convencerlo de que se genere. Carlitos Flores dice, necesitamos más proyectos como este, 1000 corales por Costa Rica. Gabriela Gutiérrez dice, wow, qué impactante el tráiler. Javier Porras dice, excelente programa, definitivamente se aprende con estos jóvenes y este tipo de programas. La Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina dice que podemos apoyar esta iniciativa y ahí genera el link también. Limsi Sequeira dice que gran esfuerzo, gracias, y Roy Porras dice que está fantástico. Y Luis Chavarría, que nos está escuchando desde Panamá, dice, excelente programa, los felicito. 1000 corales por Costa Rica, ¿qué es? Bueno, pues viene a ser una campaña que pensamos desarrollar a lo largo Perdón, José. Perdón. Sí. Bueno, pues 1000 corales para Costa Rica va a ser una campaña que se va a desarrollar a lo largo de este año, pero tiene como objetivo principal el cultivar 1000 corales, el tener 1000 corales para luego sembrarlos de vuelta al arrecife, todo de un solo, en un solo movimiento, y que a partir de este movimiento pues se genere o se empiece a restaurar propiamente ya el ecosistema, y que a partir de lo que aprendamos en este como movimiento masivo, que son 1000 corales, ¿verdad? Son bastantes organismos, podamos replicarlo, porque este esfuerzo es en el Golfo Dulce, pero eso es en el Pacífico Sur, pero nuestro Pacífico Norte está súper degradado también, el Caribe también está degradado. Entonces es a partir de este primer esfuerzo, de esta campaña, pues realmente forrar Costa Rica en coral, como una vez estuvo. Pero es caro, ¿verdad? Sí, es un esfuerzo caro. Todos los trabajos en el mar son realmente caros, ¿verdad? Pensemos en que todo ese equipo especializado, por ejemplo, tienen que ser buzos entrenados, los equipos de buceo son caros, toda la dinámica abajo del agua cambia, y por ejemplo, un taladro, yo ocupo un taladro o utilizo un taladro subacuático, que es como 5 veces más caro que un taladro común. Todo sube, ¿verdad? Todos los costos suben. Entonces, pues realmente la fase que viene para poder lograrlo y que realmente todo este trabajo tenga ¿verdad? Como esta culminación en esta etapa, sí necesitamos la ayuda de todos y todas realmente para que suceda, y para eso los estamos invitando el viernes, para que compartan con nosotros ese día, que realmente es un día festivo, es una fiesta, es celebrar el libro que va a tener incidencia en la niñez, no solo pensando que todas las decisiones pasan como desde arriba hacia abajo, sino que también nuestros jóvenes nos educan, y pues el inicio de la campaña, que es sembrar estos 1000 corales. Igualmente tenemos pensado charlas, etcétera, a lo largo del año, siempre con un eje de educación fuerte. Ok, pero la forma de ayudar, y de ayudar con plata además, sí. Y digo plata porque ya José lo explicaba que es muy caro, es comprar las entradas de la premier, ¿verdad? Que es este viernes en el Cine Magali. La página es somospelagos.com. ¿La de ustedes? Sí, racingcoral.org. Igualmente a través de la página pueden donar. Y pues sí, los invitamos a que colaboren. Y les están preguntando si están en Facebook. Estamos en Facebook, también somos Pélagos. Pélagos se llama la página de Facebook, perdón. Okay. Y en Instagram somos Pélagos. José, ¿ustedes están en Facebook también? Estamos trabajando en eso, pero ya casi. Ya casi. Sí, bueno, ya por lo tanto, por ahora métanse a la página. Métanse a Pélagos en Facebook, y a partir de eso se van a enterar de todo lo que pasa con Racing. Ok, Gabriela Gutiérrez dice que quiere el libro Librería Universal y Librería Internacional. Me señalaron que están a la venta. Sí, también vamos a tener el libro a la venta el viernes en el Cine Magali, el día del evento. Buenísimo, y ojalá se pueda conseguir realmente que se lo lean en las escuelas y en los colegios de nuestro país. Hay algo que me inquieta mucho. Yo realmente de todo corazón espero que les salga bien, que logremos forrar a Costa Rica de corales. Gracias. Y que logremos forrar al mundo nuevamente de corales. Sin embargo, entiendo que es una tarea muy difícil. Y entiendo también que hay una enorme discusión mundial de plantear un plan B si esto no nos sirve. Y el plan B me asusta un poco porque tiene no me asusta, digamos, tiene algunos elementos, que es que cultivemos afuera del mar, ¿verdad?, las especies más resilientes de corales, para que si no logramos restablecer lo que teníamos, y si no logramos frenar el aumento en la temperatura, y destrozamos realmente este planeta, pues tengamos algo con que sostener después. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, pero es que si usted agarra un bosque, digamos, y lo destruye, ¿verdad?, usted no puede sacar, no sé, imaginémonos en Prusia, en Cartago, usted no puede sacar los pinos, digamos, y decir, bueno, borramos todo el bosque que está ahí porque talamos todo, ahora sembremos solo pinos porque son los únicos resistentes. Bueno, eso no es un ecosistema exactamente igual al que estábamos destruyendo antes, y eso afecta las
afecta a todas los seres vivos que viven en ese ecosistema. Y tal vez, José, me parece que es demasiado importante que a todos nos quede claro qué es la diferencia entre restauración coralina y arrecifes artificiales, claro. Porque a veces pensamos que es lo mismo y realmente son cosas muy distintas. Sí, bueno, un arrecife artificial es algo que imita un arrecife de coral. En cambio, la restauración es tratar con el organismo realmente. ¿Eso qué significa? Que si yo restauro un arrecife, pues yo tengo pues el arrecife en sus condiciones naturales, con todos sus beneficios naturales. Si tengo una estructura artificial en el agua, puedo generar impactos indirectos. Por ejemplo, si yo pongo un arrecife artificial, una estructura X, peces puede que empiecen a llegar a esa estructura, pero eso implica que se hayan movido de un sitio, entonces yo puedo estar jugando como con la dinámica de las especies. Ese tipo de cuestiones pasan. ¿Cuándo va a ser Dios? Exacto. Es mucho eso, como al plan B que te referís. Si las cosas no salen bien, entonces vamos a tener que empezar a mover organismos de un sitio a otro, y todo eso afecta igual la dinámica. Nosotros los seres humanos tenemos una condición que es que nosotros somos súper creativos, somos súper inteligentes, ¿verdad? Etcétera. Y por esto mismo creamos cosas constantemente, pero no entendemos cómo eso que creamos va a tener un impacto a nuestro alrededor, y eso pasa mucho. Y tener que caer como en esto y empezar a mover organismos de un sitio a otro puede traer un montón de implicaciones negativas. Y después, si resulta que no salen bien las cosas y tenemos que acudir a un plan C, ya es de tener material genético en una pipeta, en un refrigerador, claro, en un congelador. Y es complicado. Yo les digo, en esta parte, yo después, cuando estaba planteando la entrevista, yo dije, ¿les toco plan B o no plan B? Porque es muy complicado, porque cuando uno toca plan B, significa que hay que aceptar la posibilidad de que no salga la, ¿verdad? Y entonces uno puede bajar un poco la presión, y yo esperaría que esto no baje la presión, pero me parece que es responsable hablar del plan B. Del plan B, si esto no sale, ¿qué pasa? Porque es que realmente es un problema enorme en el que estamos con este tema. Dice Silvia Marín, que te mando un saludo, que es tu tía, supongo. Sí. Porque dice, súper orgullosa del trabajo de mi sobrino. Roberta Sofeifa dice, Randall, esto y más es lo que producen nuestras universidades públicas. Javier Porras dice, jamás imaginé que el coral tuviera vida propia, gracias, porque debido a este programa lo aprendí hoy. Gracias a don Arcadio Quesada, Cristian Carballo, que los felicita a ustedes. Gracias. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. ¿De qué están hechos los arrecifes artificiales? Depende, hay varios materiales. Bueno, inclusive han habido eventos súper fallidos. Hubo un caso en México en el que tiraron un montón de llantas, por ejemplo, esperando que se asentaran organismos en las llantas y formaran un arrecife. Me explico, ese tipo de cuestiones. Igualmente ahorita eso ya no pasa porque ya sabemos que es un desastre ecológico, pero muchas suelen ser de un material parecido al del coral, al esqueleto del coral, pero eso no implica que llegue el coral, porque hay una parte muy importante que creo que no nos va a dar chance, ¿verdad? Por la complejidad del organismo, pero es que ellos se reproducen, o el esfuerzo que nosotros hacemos en Golfo Dulce viene a partir de que ellos se pueden reproducir asexualmente, ¿cierto? Pero también está la parte sexual. Y esto funciona más o menos así, rápidamente. Se tiene un sustrato y el coral llega en forma de larva, se asienta ahí, empieza a calcificar su primer esqueleto y ahí va creciendo. Una estructura artificial no necesariamente va a llamar a coral. Yo puedo poner una estructura y eso se puede llenar de alga, pero ¿quién me asegura a mí que se va a llenar de coral? Por las características de la estructura, el material. Claro, que es muy interesante. Sí. Bueno, porque en parte del plan B que les estaba explicando es que algunos expertos a nivel mundial, inclusive en las Naciones Unidas, han pensado en organizar bancos genéticos de corales resilientes. Sí, no, es necesario también. Por aquello. Exactamente. Sí, hay que ir trabajando en todas las opciones. Exacto. Algo bueno que a mí me deja toda esta campaña y todo este proceso de hacer el documental y compartir con la gente de Raising Coral es que da una esperanza. O sea, en un mundo donde realmente uno recibe como solo malas noticias y hay un punto donde empezamos a hacernos demasiado pesimistas, es pensar en opciones y como Tatiana lo dice en el tráiler, es dejar de vernos como un problema y empezar a vernos como una solución. El punto es que plan A, plan B, plan C, cualquier plan no va a funcionar bien si no intentamos mitigar las presiones costeras, la sedimentación y todos los problemas que hablamos. Pero además necesitamos convencer al Estado de algunos ajustes también, me parece. El tema
del plástico es importantísimo, que dicha que mañana llega otra vez a la Asamblea Legislativa. Sí. El tema, por ejemplo, de la ley de vida silvestre, me parece que hay que hacer algunos ajustes. En el tema del banco genético, por ejemplo, es interesantísimo que los acuaristas en Costa Rica tengan prácticamente el banco genético mundial y no el de Costa Rica, pues no se puede extraer porque está protegido por la ley de vida silvestre. Bueno, habría que hacer algunos ajustes, digamos, para lograr algunos elementos más lógicos que nos permitan realmente proteger nuestros mares, proteger nuestros corales, que finalmente son los que nos dan vida. Muchachos, gracias por estar aquí hoy, los felicito. A ustedes, muchas gracias realmente, y a todos los oyentes, muy agradecido. Sí, gracias, Beatriz. Muchas gracias, súper feliz de que haya gente que haya aprendido y esperamos realmente que nos puedan acompañar este viernes o que sigan el proceso de toda la restauración coralina. Muy motivante realmente. Sí. Tenemos como 3,000 reproducciones esta tarde a través de Facebook Live. Dice Luis, hasta que le vuelve la fe en la humanidad a uno. Lo felicito por este programa y ojalá pudiera uno que está fuera de Costa Rica, porque él está en Panamá, ver el trailer. Ya lo pudiste ver aquí, Luis, pero no sé, después vamos a hablar con ellos a ver si hay alguna opción. Sí, tenemos el link en Facebook, en YouTube también. Hay varias maneras de ver el documental. Lo vamos a postear en los mismos comentarios del video de hoy, de la entrevista. Además, dice... es posible, sin lugar a dudas, el mejor programa. Confieso que el tema político me gusta mucho, dice Arcadio. Desde que empecé a practicar buceo recreativo, mi conciencia ambiental mejoró increíblemente. Apoyaré esta excelente iniciativa, dice Juan Diego González. Orlando Palma, no compren plástico, por favor. Gracias a ustedes. Nos vamos con una canción de Bob Marley que escogió José y que Beatriz estuvo de acuerdo, que es Concrete Jungle. Así es que muchas gracias. Mañana hablaremos sobre el reglamento legislativo, los cambios al reglamento legislativo. Les contaba Víctor Morales Mora, el jefe de fracción del PAC, Erwin Macid, jefe de fracción del PUSC, y don Roberto Thompson de Liberación Nacional estarán con nosotros mañana. 3:23. Bob Marley despide Matices. Feliz tarde.